Hola, buenas noches. Este es el repaso para religión, eh, para la semestral, que pues es el día de mañana. Entonces vamos a empezar. No está largo, más bien está un poco, creería que sencillo. Así que comencemos con que el primer punto es la oración de la mañana, todos nos lo sabemos. Ok, características para que una religión se dé. Entonces, que tengan ciertas creencias específicas, ciertos ritos que los fieles deben seguir y ciertas obligaciones que los fieles pues, también deben cumplir. En el caso de la religión católica, que es la que voy a ejemplificar porque es la más sencilla de entender para nosotros, pues que la conocemos de cerca, ciertas creencias específicas. Por ejemplo, en la religión católica se cree en los santos y en la Virgen María, pero no todas las religiones que adoran a Cristo creen en esto. Por ejemplo, los cristianos, ellos no creen o no veneran, por ejemplo, la Virgen María y los santos, solamente a Cristo, a Jesús, a Dios. Ciertos ritos que los fieles deben seguir, pues en la religión católica pues están la Eucaristía, la primera comunión, el bautismo, la confirmación, la unción de los enfermos, bla, 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 todos esos. Y obligaciones, pues que en el caso de la religión católica son, por ejemplo, pues no tanto una obligación, pero más o menos es así, el tema de dar, pues, la ofrenda, de ayudar en la iglesia, de amar, de hacer obras de caridad, etcétera. ¿Por qué es posible creer? Esta respuesta es bastante religiosa, sí, me llaman a entender por qué. Y es que Dios, como creador, dueño y señor del tiempo, de la vida, de la tierra y del todo, tiene toda la sabiduría y todo el amor y toda la perfección en sí mismo para que nosotros como seres humanos que estamos buscando aquí en la tierra una forma de vivir un camino, lo podamos creer en algo contundente. Todo en Él es eterno, todo en Él es perfecto y maravilloso. Él es todo, por así decirlo. Él es alfa, Él es omega, Él es amor, Él es el tiempo, ¿sí? Dios es todo. Entonces, es posible creer en Dios porque Dios puede estar aquí al mismo tiempo. Está en todos lados todo el tiempo, es todopoderoso. Y en su cualidad de ser magnífico, todopoderoso y perfecto, nos da esa seguridad como seres humanos para creer en Él sin cuestionarnos nada, porque Él ya nos da todas las respuestas que queremos. Esa es la forma en la que yo lo explico. Ahora hablemos ahora de las religiones del mundo. Empecemos por el hinduismo, que pues tiene, digamos, 600 millones de personas que creen, o sea, que son del hinduismo. Es muchísima gente, es una de las religiones en las que más personas están. Su creador es Brahma, o sea, es Brahma, el creador, sí. El conservador es Vishu y el alcostructura es Shiva. O sea, son tres como pilares en esta religión. Y las reglas de conducta de vida son tres: el matrimonio, la vida y la alimentación. Ahora vamos con el budismo, que empieza pues con Siddhartha o Gautama, Buda, en el año 536 a.C. Es un sistema filósofo religioso y pues digamos que intenta liberar a sus creyentes del sufrimiento. Son 300 millones de seguidores, es también bastante gente. Luego está el jadaísmo, que es una religión monoteísta, lo que quiere decir que creen en un solo Dios. Ellos creen que son el pueblo elegido por Dios y ellos no han tenido a su Mesías, digamos que los siguen esperando. Digamos que ellos esperan, o sea, como que ellos se quedaron, por así decirlo, en el Antiguo Testamento, y pues tienen el Pentateuco, y en esta religión aparecen 8 millones de personas. Y bueno, luego está el cristianismo, que es la religión en donde se cree en Jesucristo, en el amor a Dios, en el amor de Dios y en el amor hacia el prójimo. La base del cristianismo es el amor. Pues el libro sagrado es la Biblia y se cree en la resurrección y en la vida eterna.
El líder el líder terrenal de esta religión es el Papa, pues que es la cabeza principal y se encuentra en Roma, en el Vaticano. Digamos que el cristianismo tiene un par de ramas. Entonces están la católica, la protestante, la ortodoxa, y pues las principales iglesias protestantes son los luteranos, los calvinistas y los anglicanos. Recordemos que los anglicanos son aquellos que tienen exactamente lo mismo que los católicos, excepto que sus sacerdotes se pueden casar, pueden tener hijos y existen las sacerdotisas. Bueno, ahora va, el islamismo es una religión monoteísta, su fundador es Mahoma, considerado sucesor de Abraham, su templo o para ir a orar es la Meca, su libro sagrado es el Corán y los que lo practican esta religión, los que practican esta religión deben ir por lo menos una vez en su vida a la Meca, a la gran Meca. Tienen como obligación el ayuno, la limosna, la oración 5 veces al día. Es decir, que esto para ellos es exacto. Luego tenemos la función social de la religión. En este momento llevamos contabilizadas oración de la mañana, primera pregunta, características para que se dé una religión, 2, por qué es posible creer, 3, todas las religiones son 5 preguntas más y en el examen son 10. Entonces, en este momento, con lo que ya sabemos, tenemos el examen pasado porque lo vamos a responder de forma maravillosa. Pero faltan dos preguntas, las cuales el profe no nos la dio, pero eso lo vimos hoy en clase. Así que vamos a hablar un poco sobre la función social de la religión. La función social de la religión es, pues, digamos que es todo aquello que hace la religión en favor de la sociedad. Y bueno, es la revelación de Dios al ser humano. Y revelación, quiere decir darse a conocer o salir a la luz. La revelación de Dios en el Nuevo Testamento es Jesucristo, porque entonces Dios manda a su Hijo a revelarle el amor del Padre a todos. Esa es la forma de revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se habla de la historia de salvación. Digamos que un dato importante de la jerarquía, de cómo han sucedido, cómo ha venido dándose la organización, pues digamos, de cómo se ha hablado de Dios en la tierra. Están los patriarcas, los profetas, Jesús y luego los apóstoles. Digamos que los apóstoles hoy en día somos todos los creyentes, ¿sí? Y las características del Dios de la revelación hablan de que Dios es único, Dios es el creador, Dios es el salvador, y crea un compromiso con el hombre que es bilateral. Sí, y ahora vamos hacia la parte que el profe nos explicó para cuáles son las preguntas. Entonces, ya hablamos de la función social de la religión, ahora vamos para la religión, estado y sociedad. Un hecho religioso no es civil ni político, no podemos hablar jamás en la vida de que un hecho religioso tiene que ver con temas tan mundanos como lo son lo civil y lo político. Es una realidad autónoma, una realidad que es y punto. Y es donde el hombre cree, donde el hombre afianza su creencia. Y a lo largo de toda la historia se ha dado una estrecha relación entre el Estado y la religión. En un principio, la religión oprimía al Estado, entonces la religión estaba siempre por encima de todas las decisiones que debería haber tomado el Estado, y luego, después de que pasó el tiempo, el Estado fue el que oprimió la religión, tanto que, por así decirlo, dejaron de ser como que antes el Estado suplía todas las necesidades de la religión, pero en este momento ya no, porque son completamente separadas. Ahora vamos para Estado y sociedad. El Estado moderno, como se conoce en la actualidad, tiene su origen en la voluntad del pueblo, en lo que quiere el pueblo. Y la función en sí del Estado es garantizar los derechos y deberes de las personas para organizarse de forma política y jurídica y servir a la comunidad, promover la prosperidad y asegurar
para las comunidades y para todas las personas una convivencia pacífica. Ahora, las relaciones del Estado y la religión están, bueno, el Estado sacro, que es aquel donde el Estado y la Iglesia están fusionados, ¿no? Y en este caso pues tenemos a Israel, en donde pues están fusionados y digamos que ambos quieren exactamente lo mismo. El Estado y la Iglesia tienen fines y objetivos comunes. El Estado confesional. Se adopta una religión, el Estado adopta una religión como propio u oficial, es decir, este país decidimos que es tal, ¿sí? El Estado cooperativo es el sistema donde existe una autonomía y cooperación entre el Estado y la religión predominante. Ejemplo, el Estado, digamos que coopera, no sé, con los judíos. Entonces es con ellos porque ellos son la religión predominante. Y bueno, finalmente nos quedan dos, Estado laico y Estado ateo. El Estado laico es una separación de la religión y el Estado. En este caso, pues está Estados Unidos y Francia. Y el Estado ateo es el sistema en donde el gobierno propone la negación de la religión basándose en la filosofía marxista y pues difunden el ateísmo y el materialismo. En este caso tenemos como ejemplo Corea del Norte y China. Bueno, este es todo el video para religión. Espero les sirva. No está tan complicado, pero pues no sé, se me hace que está largo. Entonces ya, espero les vaya muy bien.